Hola muchachos, bienvenidos a la clase de evaluación de la personalidad. Yo soy la Mistiare, algunos ya me conocen. Creo que otro grupo no estoy segura si le he dado clases antes, pero pues bueno, les mando un gran saludo. Este, para esta materia, lo que tenemos pensado es que yo les dé pautas sobre cómo evaluar estas pruebas de evaluación, ya que a pesar de que esta materia se suele evaluar a partir de, ¿cómo decirlo? Batería de pruebas, eso quiere decir que ustedes le aplican varias pruebas a un mismo sujeto de aplicación y se vuelve un estudio de caso para que ustedes puedan aprender a evaluar, a interpretar, a aplicar. Debido a esto de la cuarentena, pues va a ser muy difícil que ustedes puedan conseguir un sujeto de evaluación que no sea un familiar o un conocido, porque pues como estamos hablando con temas de personalidad, pues muchas veces no conviene evaluar a conocidos porque se vuelve algo intrusivo y se vuelve incluso hasta violento para la persona que evalúa e incluso para ti si es tu conocido, porque vamos a empezar a hablar de temas que tienen que ver con cuestiones de agresión inconsciente, con cuestiones de celos, de tendencias destructivas, de cuestiones edípicas. Entonces uno incluso hasta por salud mental, pues no quiere saber de ese tipo de cosas, menos de la gente que espera, ¿no? Digamos, de tus conocidos y de tus seres queridos, pues uno no quiere enterarse de esas cosas. Bueno, esperaría uno no enterarse de esas cosas a partir de estas situaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a poner ejemplos aquí en la computadora, les voy a enseñar las pruebas, ustedes las van a ver, les voy a enseñar cómo se interpreta, cómo se califica algunas de ellas, que existen ese tipo de pruebas, y lo que vamos a hacer es que en su examen yo les voy a poner un caso, les voy a poner la prueba y pues ustedes ya lo tendrán que interpretar. Para esta materia es muy importante que hayan tenido buenos conocimientos y buenas bases de la clase de psicodinamia, ¿no? Porque finalmente si estamos hablando de la personalidad, estamos hablando de estructuras de personalidad y el tipo de rama de estudio que se especializa en esto es la psicología psicodinámica o particularmente lo que conocemos como psicoanálisis. Entonces, tienes que tener a la mano los apuntes de esta materia, también de la materia de teorías de la personalidad, y también vas a necesitar tus apuntes sobre em, em, pues sí, creo que básicamente estas dos materias. Lo que necesitamos que sepas muy bien son las etapas de desarrollo psicosexual freudiano, porque de eso es de lo que vamos a estar hablando. Si no las manejas muy bien, si tienes huecos, si algo te falta de información, a partir del grupo de WhatsApp, escríbanme las dudas que tengan. Yo les voy a compartir material extra, pero realmente esos son conocimientos que ya tienen que saber para poder llegar a esta clase de evaluación de la personalidad. Hoy lo que voy a hacer es un repaso realmente muy rápido de estas materias, porque lo que me interesa es que ahora sí, ¿no? Eso que ya conoces de teoría, cómo se aplica a entender un diagnóstico estructural, ¿no? O sea, estructuras de personalidad. Es lo que nos interesa. Entonces, cualquier huequito, regresa a tus apuntes, vuélvelos a estudiar, vuelve a estudiar estas etapas freudianas, sobre todo. También busca nociones sobre teorías kleinianas, ¿no? Respecto a las posiciones de funcionamiento, tanto posición esquizoparanoide, tanto como posición depresiva, porque van a ser el pan de cada día para que nosotros podamos empezar a diferenciar qué tipo de estructura es de la que estamos hablando. Ese va a ser el objetivo. Les voy a compartir pantalla para que veamos la planeación y que poco a poco vayamos viendo cómo se va a evaluar y los temas que vamos a ver en esta materia, ¿vale? Entonces aquí ya lo tienen. Este documento ustedes lo tienen en Moodle y también ya lo tienen en su plataforma de Classroom. Este documento ya se lo subí. ¿Cómo va a funcionar? La materia se va a estar evaluando por semana, ¿no? Se va a dividir en 4 parciales. Cada semana va a constar de una videoclase como esta.
y una lectura que te voy a dejar. Por cada clase, cada semana, tú me vas a tener que entregar un mapa conceptual de la clase por video y un mapa conceptual de la lectura que les dejen, ¿vale? Entonces, son 2 mapas. Cada uno de estos mapas equivale al 5% de tu calificación del periodo, ¿vale? No del cuatrimestre, sino del periodo, ¿vale? En este primer momento, pues, por ejemplo, para esta primera clase, cuando les dé el tema, ustedes van a ya tener la posibilidad de hacer sus 2 tareas. Eso equivale al 10% de este primer parcial. La siguiente semana va a ocurrir lo mismo, les voy a dar su clase, les voy a dejar una lectura y ustedes me van a entregar mapa del video y mapa de esta lectura. Y después, a la tercera semana, viene nuestro examen parcial. Este examen parcial se va a dividir en 2 cuestiones. Una, un ensayo de una película que yo les voy a dejar, ya les contaré cómo tiene que ir. Para los que ya han tomado clase conmigo, los criterios para hacer el ensayo van a cambiar en esta ocasión de las películas. Y aparte un examen que va a estar en la plataforma de Classroom. Todos los exámenes van a ser por Classroom, nada va a ser por Moodle, tanto las entregas como exámenes en Classroom. Va a ser de opción múltiple, va a ser de relación de columnas y todo va a ser enfocado a los temas que estuvimos viendo en clase, ¿vale? Si ya no tienen dudas con esto, si es que las presentan, díganme por el chat de WhatsApp que hicimos. Por ahí cualquier duda se podrá resolver. Y pues bueno, vamos a pasar de lleno a lo que tiene que ver con el tema de los ensayos, ¿vale? Cada periodo yo les voy a dejar una película. La próxima semana les voy a decir qué película es. Lo que quiero que hagan, ¿no?, es que conforme vayamos avanzando, es que vamos a analizar al director a partir de la obra que hizo, ¿no? Entonces esto quiere decir que a partir de los planos, a partir de los trazos, de los colores, ¿no?, del tema que elige, vamos a tratar de hacer un esbozo de la personalidad de este director, o ya sea de un personaje en particular. En cada caso yo les diré qué es lo que se va a hacer. Lo explicaré un poco más ya que tengamos la película para la siguiente semana, cómo van a entregar este primer ensayo para que sirva de guía. El ensayo, si se dan cuenta, consta del 50%, entonces es a lo que más atención le tienen que poner. Y bueno, vámonos al temario, ¿vale? Vamos a empezar con un pequeño repaso sobre qué es la personalidad. Vamos a la siguiente semana a hablar de la entrevista y cómo la entrevista nos ayuda para entender el discurso del paciente y poder sacar un diagnóstico estructural, una pequeña primera hipótesis de qué es lo que podría estarle pasando a este sujeto. Y a partir de estos 2 temas se va a hacer nuestro primer parcial, ¿vale? Después vamos a empezar a hablar ahora sí, en sí, de las pruebas proyectivas, ¿no? Tal vez en otras clases les hayan dejado aplicarlas. Lo que vamos a aprender en esta va a ser cómo se tiene que hacer esta aplicación, porque importa mucho desde incluso las palabras que utilizas, porque tú puedes sugestionar al sujeto de evaluación para que te conteste de cierta manera que no va a estar evaluando a tu sujeto. Por ejemplo, el famoso makeover, ¿no? Que lo que tienen que dibujar es una figura humana. Es importante que digas figura humana, ¿no? Que digas persona, pero no puedes decir, por ejemplo, dibújame un hombre o dibújame una mujer, porque desde ahí empezamos con diagnóstico. Y si tú ya diriges la pregunta a que sea un hombre o que sea una mujer, cambia completamente la forma en la que nosotros vamos a empezar a interpretar, ¿no? Entonces, muchos errores de interpretación pueden darse por una mala aplicación, desde cómo ponemos la hoja, desde cómo le damos los materiales, cómo le damos las instrucciones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver todas estas pruebas proyectivas que tienen que ver con el lápiz y el papel. Vamos a ver el makeover, el HTP, familia y persona bajo la lluvia, ¿no?, los básicos.
Después nos vamos a ir a un esquema de interpretación. Esto quiere decir que yo les voy a enseñar cómo se interpretan estos dibujos y qué relación tienen con ciertas estructuras de personalidad. Por ejemplo, cómo sería un dibujo depresivo, cómo sería un dibujo histérico, cómo sería un dibujo psicopático, ¿no? Elementos de dibujos psicóticos. Eso es lo que vamos a estar analizando, desde cómo puso el muñequito, desde qué tamaño lo puso, en dónde lo puso, qué elementos le dibujó. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en la semana número 5. Después nos vamos a ir a toda esta cuestión de, primero vamos a hablar de los esquemas, ¿no? De interpretación, que quiere decir a qué ponerle atención y en qué grado de importancia, ¿no? Que es lo primero que tenemos que ver en uno de estos dibujos. Después nos vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos que dibujó la persona. Y después vendrá nuestro examen de segundo parcial. Aquí yo ya les voy a poner el dibujo de un paciente específicamente, respetando el anonimato, claro, para no revelar identidades. Solamente será la fotografía de su dibujo y ustedes me lo van a tener que interpretar con lo aprendido en clase, ¿vale? Después nos vamos a ir a las pruebas proyectivas estandarizadas, ¿no? Aquí lo que vamos a aprender son frases incompletas de Sachs, el TAT con sus versiones para niños, que son el CAT en figuras de animales, ¿no? O CAT A, y el CAT en figuras humanas, o CAT H, ¿no? Les voy a enseñar qué es lo que se ve en estas historias que escribe la persona, cómo se dan las instrucciones para aplicar estas pruebas. La siguiente semana nos vamos a ir a la prueba MMPI, la versión 2, porque no estoy segura, pero ya están trabajando o ya sacaron la versión 3. Nosotros vamos a estudiar la versión 2. Es una lástima que no los puedan aplicar, pero yo les enseñaré cómo se aplica y les daré una guía básica de cómo se hacen las interpretaciones. El problema de la MMPI es que para esto necesitas la prueba, comprarla, porque son plantillas de calificación. Y realmente es muy cansado de aplicar, más que nada para el evaluador, no tan el evaluado, no tanto para el evaluador, o sea, es más cansado para el paciente que para el que la aplica, porque son, creo que, como unas 1000 preguntas de rellenar bolitas, ¿no? Entonces, después de eso, se utilizan las plantillas para empezar a calificar, ¿no? Las plantillas vienen incluidas en estos materiales. La escuela, el TUN, tiene esta prueba, así que cuando volvamos, si ustedes quieren darle una revisada para que vean cómo es la prueba, si la quieren aplicar para practicar, adelante, ¿no? Y después viene el tercer parcial, que pues será igual, ¿no? Darles eh, los antecedentes de pacientes, ¿no? Respondiendo a eh, estos, estas pruebas estandarizadas y pues ustedes cómo lo interpretarían, porque es lo que vamos a aprender en las clases. Después nos vamos a la semana número 11, donde vamos a empezar a hablar de la integración de resultados, cómo es que nosotros vamos a empezar a ordenar las ideas para poder, ya sea contrastar diagnósticos, confirmar diagnósticos o incluso descartar diagnósticos, ¿no? En cuanto a estructura de personalidad. Después de eso hablaremos sobre cómo se hace un reporte de interpretación dependiendo para el tipo de institución o de persona o del lugar que te pida una evaluación de personalidad. Veremos que van a ser distintos tipos de reportes, si ya sea una empresa que está buscando atracción del talento humano y les hacen una aplicación de batería de pruebas de evaluación de la personalidad, cómo entregas una batería para recursos humanos, cómo entregas una batería de pruebas para, digamos, obtención de resultados para evaluación psiquiátrica, cómo entregas una evaluación para, por ejemplo, en consulta privada, ¿no? Digamos que a ti te pagan para hacer la evaluación de manera independiente, ¿no? Como psicólogo externo, y es una persona que quiere hacerse una evaluación de la personalidad, cómo le entregas los resultados a esta persona. Y también estaremos hablando de cómo se entregan resultados para los casos que tienen que ver con cuestiones de
peritaje, ¿no? Yo realmente soy partidaria de que no se metan ustedes en temas de derecho, en el sentido de hacer evaluaciones para custodias de menores, hacer evaluaciones para descartar diagnósticos o confirmar diagnósticos de psicosis o de psicopatía en casos legales, porque ustedes se ponen en riesgo, ¿no? Realmente hay muchos intereses de por medio y pues podría ser un problema para ustedes, pero pues bueno, miren, la decisión es de cada quien. Una vez que tengan su título, pues ustedes sabrán cómo manejan su vida profesional, ¿no? Y después de eso será nuestro cuarto parcial, en donde igual, ¿no? Les pediré a partir de cierta recopilación de datos, ya sea que me hagan un reporte para una persona de recursos humanos, una persona de evaluación psiquiátrica, una persona de evaluación independiente o peritaje, ¿no? Ya veremos, ¿no? Cómo será este ensayo y cómo será este examen. Cualquier duda que tengan con el temario, no duden en preguntármelo. Y pues bueno, pasando ese tema, vamos a hablar de nuestro primer tema de clase. Si necesitas de tu cuaderno para tomar notas, te recomiendo le pongas pausa al video para que puedas ir por tus materiales y en cuanto los tengas, le sigas poniendo play para que puedas tomar tu clase, ¿vale? A partir de ahorita, el tema que vamos a ver es el que entraría para su cuadro sinóptico o su cuadro conceptual, su mapa conceptual, sería de esta materia. Y la lectura ya está disponible también en Classroom. Es el capítulo 34, si mal no recuerdo, se llama Estilos Interpretativos, el libro de Fundamentos de la Técnica Psicoanalítica, escrito por Horacio Echegoyen. Ya lo tienen subido a Classroom. Entonces también van a hacer el mapa de esta lectura, ¿vale? Que les va a servir también para hablar de cuáles son los estilos comunicativos de ciertos pacientes y nosotros cómo tendríamos que responder a el tipo, ahí dice tipo interpretativo. En nuestro caso lo utilizaremos para cuando hagamos la entrevista, cómo le tenemos que hablar a este tipo de pacientes desde que tú los ves llegar, detectas el tipo de comunicación que tienen y de ahí ya podemos empezar a hacer diagnóstico y saber cómo conducir una entrevista a partir de eso. Por eso esta lectura es importante para tomar la siguiente clase, que es la entrevista como uso diagnóstico, ¿vale? Entonces, empecemos. Hablemos un poco sobre este tema de tu evaluación. Bueno, este primer parcial, tus cuadros sinópticos, tus cuadros van a valer el 20%. El ensayo va a ser el 50% y tu examen el 30%, ¿vale? En el siguiente periodo, como tenemos más clases, cambian las rúbricas para que valgan, como son más clases, el 30% y el 40% el ensayo. El examen se queda igual como 30% y en tercero y cuarto parcial regresas a 20 de tareas, 50 de ensayo y 30 de examen, ¿vale? Bueno, pasando ahora sí, el final se promedian tus 4 parciales y es tu calificación final, ¿vale? Ahora sí, pasemos al temario. Nuestro primer tema va a ser, ¿qué es la personalidad, no? Para esto es importante que nosotros hagamos una distinción muy clara entre la diferencia de temperamento y carácter. El temperamento son las cuestiones pulsionales con las que uno nace, ¿no? Para los que no sepan muy bien qué es la cuestión pulsional, lo que estamos hablando es que son las cuestiones innatas, ¿no? La predisposición del sistema nervioso, la predisposición que tenemos a pulsión de vida, la predisposición que tenemos a pulsión de muerte, en otros términos, qué tan predispuestos estamos a ciertos tipos de búsquedas de placer, ¿no? Y qué tanto estamos predispuestos a agresiones innatas de envidia y de celos, ¿no? Estamos hablando de términos kleinianos, una cuestión temperamental. ¿Qué tan predispuesto está este bebé a que los estímulos lo irriten, ¿no? Entonces, es una respuesta que tiene que ver con la primera característica individual que vamos a presentar desde bebés, ¿no? ¿Qué tanta predisposición a irritarnos, a la capacidad para tolerar la frustración, a la capacidad de cohesiones yoicas, ¿no? Eso es lo que estamos hablando en la cuestión de temperamento, ¿no?
Por otro lado, tenemos la cuestión caracterológica. Cuando estamos hablando de carácter, estamos hablando de cosas que se van a aprender del medio, que se van a adquirir. Estamos hablando de los procesos de identificación con el medio, o sea, con los padres, ¿no? Estamos hablando de estas cuestiones que nosotros vamos a empezar a adquirir para podernos adaptar al medio en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la cuestión temperamental, de cómo reaccionamos ante los estímulos, a partir de cuestiones de desagrado, de placer, eh, de, y las cuestiones caracterológicas que se van formando en la primera infancia hasta más o menos la adolescencia, que se va a formar el carácter, la forma en la que nosotros nos adaptamos al medio. Hay un autor que se llama Wilhelm Reich, que lo que él decía era que el carácter era como si fuera una ampolla, ¿no? Que ante el contacto con la realidad y con el medio, uno va a empezar a formarse de una corteza caracterológica que lo va a empezar a proteger. Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, cuando llegues a un lugar saludes, el hecho de que tengas modales, el hecho de que te enojen ciertos temas, ¿no? O que tengas ciertos patrones de comportamiento, es lo que vamos a ubicar como las cuestiones caracterológicas, que son las identificaciones que tenemos con los padres, identificaciones que tenemos con los amigos, con el medio en general, ¿no? La suma de estos dos aspectos, tanto lo innato como lo adquirido, es lo que nos va a dar como resultado la personalidad. La personalidad, estamos hablando entonces de que es un una forma que tiene la persona estable, esto quiere decir que es muy difícil que cambie, de comportamiento, de pensamiento, digamos, es el condensado de la subjetividad humana, ¿no? Lo que queremos decir con esto es la forma de ser de la persona va a ser lo que tenemos como resultado de la personalidad, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de personalidad, vale la pena destacar dos temas, ¿no? La personalidad se va a componer de rasgos y de estructuras, ¿no? Y de estructura, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es esto? Los rasgos son características que nosotros vamos a tener por haber pasado las etapas de desarrollo, pues vamos a tener características, ¿no? Rasgos orales, anales, fálicos, de latencia, genitales, que pues van a ser característicos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Entonces vamos a tener predisposición a ciertas expresiones que se van a considerar rasgos. Cuando un rasgo se vuelve predominante, eso quiere decir que va a ser el rasgo que más se va a estar presentando, estamos hablando de cuestiones de fijación, por ejemplo, una fijación en una etapa, lo que va a empezar a construir es una estructura fija de cómo vamos a reaccionar ante las situaciones angustiantes. Entonces, el rasgo se va a volver una forma muy definida de actuar. Esto quiere decir que se va a volver en una estructura. Cuando nosotros estamos hablando de personalidad, ¿no? Vamos a ver que todos tenemos rasgos de todas las estructuras, pero nosotros vamos a tener rasgos predominantes de un tipo de estructura específicamente. Lo que nos va a interesar es descubrir cuál es esa estructura que predomina en el sujeto de evaluación. Entonces, lo que estamos buscando son estructuras de personalidad. Hay muchos autores que han dividido los tipos de estructuras de personalidad. Entre ellos está Lacan, está Kemberg y está Freud, ¿no? El primero en hablar de esto fue Freud, en donde él hacía una distinción entre las personalidades, estructuras de personalidad neuróticas, las estructuras de personalidad perversas y las estructuras de personalidad psicóticas, ¿vale? En las neurosis ubicó a tres tipos. Como la más elevada a la histeria, después le siguió la estructura obsesiva compulsiva, estructura obsesiva básicamente, y por último están las neurosis de angustia o también conocidas como estructuras fóbicas, ¿vale? Fueron las tres que más estudió Freud, fueron las que predominaron en sus estudios de caso, ¿no? Todos sus historiales están basados en algunas de estas tres estructuras. Por ejemplo, Dora está fijada en una estructura neurótica, ¿no? Por ejemplo, el hombre de las ratas en una estructura
obsesiva, el pequeño Hans, ¿no? Estaría fijado en una estructura fóbica. Cuando él analiza el caso de Da Vinci y el caso de Schreber, son casos que él considera dentro de la psicosis. Y pues bueno, entonces estamos hablando que la neurosis, hablamos de características histéricas, de características obsesivas o de características fóbicas. En cuanto a la perversión, en la actualidad, para clasificar a alguien de perverso, ya no nada más tiene que ver con cuestiones sexuales y de búsqueda del placer, sino que también ya se considera como perverso a los narcisistas malignos, a las personas psicopáticas, a las personas que, vamos, digamos, están desviados de lo normal o de lo esperado para un ser humano en cuanto a la búsqueda de placer, y el placer está puesto en dañar al otro, ¿no? Y por otro lado tenemos a las estructuras psicóticas, que su complicación se encuentra en que el principio de realidad no se pudo establecer bien y predomina el principio de placer. Entonces son tipos de personalidades que sufren de alucinaciones, que les cuesta muchísimo trabajo el contactar con los objetos, que predomina la fantasía sobre la realidad, y entonces pues estamos hablando de, en un nivel psiquiátrico, de casos esquizofrénicos, ¿no? Por otro lado, tenemos a las estructuras que dividió a Lacan, ¿no? Lo que Lacan hizo fue que a partir del complejo edípico y de cómo nosotros nos vamos estructurando a partir de la vivencia fálica, es como Lacan determina con los 3 registros en qué tipo de estructura vamos a estar localizados, ¿no? El falo como representante de la ley paterna, en este caso, por ejemplo, sería la neurosis, aquel que sabe, ¿no?, que no es el falo de la madre, pero lo podría representar, ¿no? Entonces se puede volver objeto de deseo de otra figura. Entonces tenemos al obsesivo que se debate entre ser el falo, ¿no?, y matar al padre, o preservar al padre, y no convertirse en el falo. Tenemos al fóbico, que lo que está haciendo es evitar las situaciones que le representen las cuestiones fálicas y por lo tanto la castración, y a las estructuras histéricas, que lo que van a estar buscando es ser el deseo del otro, o sea, ser el falo del otro, ¿no? Estarán buscando complementarlo, ¿no? Estarán buscando aquel que los complete con el falo, o a quien puedan completar a ellos por representar al falo. Por el tipo de perversión, lo que dice Lacan es que la estructura se da a partir del falo, en donde no se sienten que representan el falo, se sienten el falo concretamente. Entonces, estamos hablando de estructuras de personalidad en donde representar al falo no es la cuestión, es ser el falo. Entonces estamos hablando de estructuras, por ejemplo, que se ponen como presidentes, que se ponen como policías, que se ponen como directores, ¿no? Vamos, bajo esta lógica de volverse la autoridad, ¿no? No de representarla, sino de volverse. Esto no quiere decir que todos los directores, o todos los políticos, o todos los presidentes sean perversos, pero veremos que hay una cierta característica, ¿no? Podemos pensar rasgos perversos, pensados desde Lacan, no desde Freud, pensados desde Lacan, que tienen que ver con estos puntos de perversión, ¿no? Por ejemplo, un sicario, por ejemplo, un narcotraficante, pues estaría posicionado en una estructura más perversa, ¿no? Y por otro lado, tenemos la psicosis, que para Lacan son los que ni siquiera pudieron ser atravesados por las cuestiones fálicas, ¿no? La ley del padre ni siquiera les llegó, porque principio de realidad ni siquiera opera en estos niveles. Entonces, viven en un registro únicamente de lo real, ¿no? Estos pueden operar en nivel simbólico, estos solamente pueden operar en nivel imaginario, que estaremos hablando de esta onda de las equiparaciones, ¿no? Yo me vuelvo el otro, yo soy el otro, ¿no? Yo soy el falo. Y la psicosis, que ni siquiera está enterada del falo, ¿no? Y él, por eso esta idea de la omnipotencia y de las cuestiones delirantes, en donde el mundo se vive a partir de los ojos que lo ven, ¿no? Entonces estamos hablando de la psicosis. Eso es hablar de estructura y de Lacan, ¿no? Por otro lado tenemos a Kember, ¿no? Y su clasificación que hace. En algún momento yo les di esta clase a mis alumnos para
que vieran qué pasa con el trastorno limítrofe, ¿no? Y cómo se hace un huequito en toda esta cuestión de estas estructuras que primero planteó Freud a partir de la conjunción de teorías de Mahler y de teorías de, de Melanie Klein, para poder entonces hablar de la clasificación que hace Kemper de todos los niveles de funcionamiento del trastorno limítrofe o de la personalidad fronteriza, ¿no? En otras palabras, esta clase es muy interesante, vale la pena que si no saben de qué estoy hablando, me digan para que yo les pueda compartir esta clase y que podamos hablar de este tipo de clasificación. Vale la pena mencionar que Otto Kemper, este psicoanalista, contribuyó para generar el DSM, que es el Manual de Criterios Diagnósticos Psiquiátricos, ¿no? El librito que todo el mundo conoce, el DSM. Si no lo tienen, también avísenme y yo se los paso. En donde vamos a ver que son muchos criterios, ¿no? Que van a estar reflejando tipos de personalidad patológico, pero también nos pueden hablar de ciertos tipos de funcionamiento en la personalidad, ¿no? Otros aspectos importantes a tener en cuenta para nosotros poder encontrar la estructura de personalidad van a ser diferentes datos, ¿no? En primero, aquí ya no me alcanzó en su pizarra ponérselos, pero lo primero es que tenemos que estar atentos al tipo de angustia predominante en la persona, ¿no? Entonces, si ustedes no saben de estos temas de la angustia, ¿no? Y de cuáles son los tipos de angustia, Freud tiene un texto, pídanmelo, porque estamos hablando de angustias de separación, de aniquilación, angustias de castración, angustias de pérdida del objeto de amor, angustias de pérdida del objeto ideal, ¿no? Del yo. Entonces vale la pena que ustedes sí los conozcan, porque va a ser lo primero que vamos a utilizar para hacer diagnóstico. Pensar cuál es el tipo de angustia predominante que está teniendo el paciente y cómo ubicarlo en su discurso. El siguiente tipo de criterio que nosotros utilizamos para encontrar el tipo de estructura de personalidad va a ser, ante esta angustia, ¿qué mecanismos de defensa predominan? ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa psíquicos que utiliza? Eso también nos va a dar la pauta de en qué nivel de personalidad se encuentra. También vamos a estar hablando, ¿no? De el tipo de fijaciones, ¿no? Que presenta ante las etapas de desarrollo psicosexual, ¿no? ¿Cuál es la que predomina? ¿Dónde está puesto el placer, ¿no? ¿Qué es lo que le produce placer a la persona? Seducir, ¿no? Embaucar, lo que le produce placer es engolfar al objeto, ¿no? Absorberlo, evadirlo, ¿no? Mantenerlo intrigado. O sea, digamos, eso lo vamos a ver en estas cuestiones de la transferencia y la contratransferencia. Cuando hablemos de la entrevista, hablaremos un poco más de la diferencia entre transferencia y contratransferencia, cómo ubicarlos en la entrevista, qué son y para qué nos sirven, ¿no? Entonces, pues, como les menciono, ¿no? Vale la pena que ustedes hagan este repaso de las etapas de Freud, que hagan un repaso de los criterios diagnósticos del DSM-5 respecto a los trastornos de personalidad, y vale la pena, claro, esa era la otra materia, ¿no? Las psicopatologías, ¿no? La clase de psicopatología asociada a los trastornos de personalidad. Y por último, esta clase, ¿no? De Kemper, para los que no se las di, se las comparto, porque van a ser base para que nosotros podamos hacer un diagnóstico estructural de personalidad, ¿vale? Entonces, estos 4 puntos vale la pena que los vuelvan a anotar respecto a qué es lo que nosotros vamos a utilizar para ver qué tipo de personalidad estamos hablando. Entonces, otra vez, tipo de angustia, mecanismos de defensa que se utilizan ante dicha angustia, los que predominan, dijimos que también estábamos hablando de en dónde predomina, ¿no? O hacia dónde va el discurso de deseo de este tipo de pacientes. Y el otro se me acaba de olvidar, ¿ya ven? ¿Cómo responde ante la transferencia contigo, ¿vale?
Entonces, es importante que tengamos en mente estos 4 rubros para nosotros poder empezar a hacer un esquema en cuanto al tipo de personalidad. Los tipos de personalidades que entrarían como los melancólicos, los tipos de personalidad narcisistas, van a estar ubicados en alguno de estos 3 puntos, ¿no? La lectura de estilos interpretativos habla de estilos comunicativos, que también nos puede hablar, ¿no? Principalmente esta es la razón por la que les dejé esa lectura, que tiene que ver con los estilos comunicativos, ¿no? Los pacientes depresivos, ¿cómo suelen hablar? Los pacientes obsesivos, los pacientes que tienden a la actuación o psicopáticos, ¿no? ¿Cómo ubicarlos, ¿no? Desde discurso y desde cómo se mueven corporalmente y desde la reacción que le producen a uno desde que los estás entrevistando, ¿vale? Espero que haya sido una introducción amena. Los veo la próxima semana. Cualquier duda, no duden en preguntarme por el chat de WhatsApp, que va a ser nuestro medio de comunicación más directo. Y bueno, yo les compartiré esta clase de Canva si es que no la han visto, porque va a ser ahora sí que base para que nosotros podamos empezar a diferenciar en cuanto a criterios de personalidad. Espero su mapa de este video y su mapa de la lectura. Siempre van a tener, a partir del lunes que se sube el video, hasta el domingo a las que serían 23:59 minutos para entregar sus tareas. Después de esa hora se cierra la tarea y ya no van a poder entregarla, para que entonces ustedes también estén atentos a sus tiempos de entrega, para que todo transcurra de la mejor forma. Los veo la próxima semana.